buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy vengo con un juego en cajita pequeña que se llama El Juego de la Huerta. Un juego de 2 a 6 jugadores a partir de unos 6 años de edad y con partidas de unos 15 a 20 minutos de duración. Si queréis conocer este juego, pues quedaros. En el juego de la huerta nos dice que vamos a poder ser agricultores o agricultoras y jugar con los principios básicos de la agroecología. Vamos a tener que recoger nuestras cosechas saludables, pero no va a ser fácil porque también va a haber plagas, va a haber falta de recursos medioambientales o incluso robos pueden impedirnos recoger nuestra cosecha. ¿Quién dijo que el trabajo en el campo fuera sencillo? Es un juego con un claro carácter educativo que quiere dar valor a la figura del agricultor y ayudar a que se comprendan los conceptos básicos de la agricultura, el crecimiento de las plantas, la fotosíntesis, polinización, el compostaje y todos esos procesos de la huerta. Y bueno, pues disfrutar jugando, un juego con bastante interacción. Así que vamos a cambiar de cámara, os explico cómo se juega y luego os cuento qué nos ha parecido. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos el juego de la huerta. Aquí tengo preparado un poco el despliegue como si simuláramos una partida a 2 jugadores. Cada jugador se va a llevar una tarjeta de estas alargadas que será su huerta. Vamos a tener 4 tipos de cartas que son las que intentaremos coleccionar en el centro y harán la huerta. Serán el compost, el brote, la planta y finalmente tendremos el grupo de las hortalizas, que hay distintos tipos. Bueno, tenemos sandías, tenemos tomates, berenjenas, pepinos, tenemos distintos tipos. Luego vamos a tener esta tarjeta de ayuda que, bueno, en realidad va colocada así, tipo servilletero, pero bueno, si la pongo así no vais a ver nada y por eso la he puesto así alargada. Es la misma por ambas caras, entonces si tú la colocas así, de esta manera, todos los jugadores pues verán las composiciones de cartas que tenemos que hacer. Y luego cada jugador va a recibir 6 cartas, hay cartas de distintos tipos. Vamos a jugar un número indeterminado de rondas cuyo objetivo va a ser conseguir 3 hortalizas. El primer jugador que tenga 3 hortalizas en su huerto ganará la partida. Para ello vamos a tener que crear compost. Ese compost luego será un brote. Entonces, cuando consigamos hacer a través de unas combinaciones de cartas, crearemos el compost. Ese compost, luego, una vez que tenemos el compost, en ese orden podremos convertirlo en un brote. El compost echará raíz y se convertirá en un brote. Ese brote, con otra combinación de cartas, lo podremos combinar, crear en una planta. Y finalmente, esa planta se descartarán las 3 cartas y se convertirá en una hortaliza. ¿Cómo vamos a ir haciendo eso? Pues intentando hacer combinaciones de cartas que son las que están ahí. Las tarjetas de cultivo se van a conseguir en 4 fases. Podemos tener distintas tarjetas de compost o distintas fases en las composiciones que estamos creando. Podemos tener esto así y sería totalmente válido, porque tampoco todas las hortalizas del huerto crecen al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso es una composición totalmente válida. ¿Cómo se van a conseguir las composiciones o las distintas fases? Pues con las combinaciones que nos van a ir diciendo. En nuestro turno, con las cartas que tenemos en la mano, podremos hacer una acción entre 3 disponibles. Podremos descartar un máximo de 2 cartas, 1 o 2 cartas, las que queramos, para robar 2 nuevas cartas del mazo de robo. El máximo serían 2. Podremos jugar cartas de la fase 1, de la fase 2 o de la fase 3, es decir, yo voy a poder jugar
Esta es una carta doble que se puede jugar en distintas fases. En una se utiliza como lombriz y en la otra como abeja. Podré jugar una lombriz junto con unos restos orgánicos para conseguir hacer el compost. También puedo jugar una semilla junto con el agua para poder crear un brote, o finalmente también podré jugar un sol con un agua para poder crear la planta. Aquí ya pone de manifiesto la importancia que tiene el agua a lo largo de todo el proceso del crecimiento de la huerta. Y finalmente, durante la fase 4, cuando la planta llega a ese punto que sale la flor antes de darnos la hortaliza, podremos jugar una flor junto con una abeja, de manera que así favoreceremos la polinización. Y si finalmente he hecho todo eso y he jugado la flor, podría descartar la planta entera y obtendría la hortaliza. Otra de las acciones que hay disponibles, la primera es descartar, la segunda es jugar cartas en composiciones que como vemos van de 2 para ir haciendo crecer nuestro huerto, y la tercera de las opciones sería jugar agentes externos que van a atacar no a nuestra cosecha, pero sí a las cosechas del resto de nuestros oponentes. Puedo jugar un pulgón y atacar a las plantas de uno de nuestros oponentes, o si estamos jugando en una partida de varios jugadores, si juego 2 pulgones, crearé una plaga y atacaré a todas las plantas de todos los jugadores que estemos jugando. Si solo juego uno, elijo el contrincante, en este caso solo hay uno, pero elijo el contrincante entre todos los que haya y ataco las plantas de ese jugador. Si juego un caracol, voy a atacar a los brotes. Puedo jugar uno y atacar a un solo contrincante, o jugar 2 y hacer una plaga de caracoles y atacar a los brotes de todos los jugadores. Pero como en todo, estos agentes que van a atacar a nuestro huerto pueden ser contrarrestados. Los pulgones los vamos a poder contrarrestar con las mariquitas. Entonces, si un jugador me juega un pulgón contra mí, yo puedo jugar una mariquita de manera que anulo su pulgón. Y si un jugador juega un caracol o varios caracoles creando una plaga de caracoles, puedo jugar una paella y me defiendo de los caracoles. Y finalmente hay 2 cartas que tienen igual de condición, que serían el agricultor y la agricultora, que valen de comodín ante todo, incluso ante el robo de la cosecha. Si llega un jugador y pretende robarme la cosecha, puedo jugar un agricultor o una agricultora y defenderme. También pueden ser usados contra defensa del caracol o contra defensa del pulgón, pero también pueden ser usados como comodín en el desarrollo del huerto, porque al final el agricultor y la agricultora influyen de manera directa en la evolución de las plantas. Entonces son los comodines más fuertes, valen comodín para todo. Entonces, bueno, pues esas son las opciones que vamos a tener en nuestro turno. Entre esas 6 cartas que tenemos, vamos a ir jugando cartas, o si no tenemos nada, descartándonos para robar nuevas cartas, hasta intentar conseguir las 3 hortalizas. El primer jugador que tenga esas 3 hortalizas será el ganador de esta partida al juego de la huerta. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Es un juego sencillo, a partir de 6 años, pero no sé qué me decís vosotros, qué os ha parecido. Yo creo que es un juego que tiene mucho potencial. Si yo tuviera que decir algo o algún pero, la producción de la caja y de las cartas es un poco endeble. Yo creo que es porque está hecho me suena que leí que estaba hecho como con material reciclado, pero es así la única pega. Creo que es un juego que está bien adaptado, funciona bien a partir de la edad que pone, tiene interacción, lo cual lo hace divertido y sirve como modo de aprendizaje. Tiene un claro carácter educativo a la vez que es divertido.
y además no es de esos juegos que te rechinan o se ve ese carácter educativo de los que los niños pueden huir porque le vean demasiado marcado el aprendizaje y se olvide de la diversión. Aquí tenemos las plagas, tenemos la interacción, tenemos la manera de defendernos, a la vez que vamos recolectando las cartas que necesitamos o haciendo esos set de cartas para conseguir las cartas que necesitamos y conseguir nuestras hortalizas. Creo que es un proyecto muy chulo. Nos lo recomendó Rosa en Ecomimos, yo solo había visto ahí, no lo he visto en muchas más tiendas. No es un juego de una gran editorial, es un juego pues eso, de una pequeña editorial que es el juego de la huerta, que pretenden dar valor a esos agricultores y transmitir un poco de educación de lo que es la huerta, de qué es el compostaje, de cómo se produce el crecimiento, de la importancia del agua, del sol, de las abejas en todo ese proceso de cultivo del huerto. A mayores de todo lo que hemos visto y que os he enseñado, incluye un memo con las hortalizas que se puede jugar también pues a tipo memoria, lo cual bueno, pues tiene esas dos ahí como versiones, o el memo es como una versión añadida. Y sin más, no sé, contarme vosotros un poquito qué os parece, si os llama la atención, si os gusta o qué opinión os merece. Espero que el vídeo haya sido de ayuda, que el juego os guste, y si os gusta este vídeo o otros vídeos que solemos hacer, no olvidéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os digo siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!